buenas. Estamos aquí con Yayo Arellano, creador de Crónica de Sayani. Y yo soy Fiada Santana, editora en Pogo Comics. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de creación de Sayani, la reedición que hicimos, y sobre un poco de backstory, un poco del autor, un poco de todo. La historia trata sobre el comienzo, es sobre un liceal que encuentra un libro sin autor que habla sobre charrúas. Estaba buscando material sobre la banda oriental para una prueba que tenía que dar en el liceo. Y el libro trata sobre la historia de una charrúa en particular, se llama Sayani, y su tribu, y de las adversidades que tienen ante las invasiones portuguesas que hubieron en aquella época, en la banda oriental. Y bueno, sin spoilear mucho, sobre la adaptación que tienen que tener con la incorporación de dos cronistas españoles que se encuentran perdidos, y la decisión que tienen que tomar si incorporarlos a la tribu, si dejarlos ir y cómo reaccionan ante ellos y el choque cultural que tienen. Esa es una reedición, nosotros la habíamos reeditado en el pasado, habíamos hecho una edición de 92 páginas, Sí. Pero decidimos reeditar porque hiciste todo un trabajo nuevo, ¿no? Sí, Sayani nació en la Pogo número 2 como un capítulo autoconclusivo que iba a ser. A mí me terminó gustando la historia, lo hablé con Fiorella y Pablo, los editores, y a qué les parecía si la seguía. Me dieron el ok y la seguí, me copé a hacerla y sacamos en el 2016, creo que fue, los primeros 3 capítulos de la historia en un tomo más chico de 92 páginas. Y ahora lo que hicimos básicamente, lo que hice fue terminar el primer arco, que son los primeros 6 capítulos, que cierra lo que había empezado, más todo el proceso de reedición que tuvo para dejarlo un poco más material, un poco más profesional, por así decirlo, y que parezca más estilo manga, ¿no? O sea... Claro, porque los mangas por lo general son más de 100 páginas, Claro. Hubo un tiempo necesario para que la historia llegue a un clímax, Sí. Que como la narrativa manga es medio lenta, tarda un par de hojas en llegar, Claro. ¿no? Sí, por lo general abarcan bastante. Y además el arte también, Sí. modificaste. Sí, modifiqué el arte, modifiqué ciertas cosas que había hecho en el primer capítulo, como era autoconclusivo, la historia siguió, tuve que cambiarlas. Cambié ciertos detalles que no me gustaron, que como habían quedado. Y el arte está on point. Bueno. También el letreado, cosas así que Sí. capaz ustedes no lo tomen como gran cosa, pero del punto de vista de uno del crecimiento como autor es como te da. Fue todo un proceso, o sea, Fue un proceso, pero tu fue... primera obra, ¿no? Es tu primera obra de autor. Sí, pero Has hecho publicada, cositas chiquitas. claro, he hecho cosas publicadas, sí he participado en publicaciones de afuera, pero como autor Integral. Integral. Él también, o sea, escribió la historia Sí. y la dibujó. Sí, exactamente. Fue como un challenge, por así decirlo, en inglés. En cambiar, o sea, cambié cosas de guión, cambié la fuente, cambié los globos de diálogo, se cambiaron los tonos de grises, que eran grises planos, a tramas. O todo una nueva reedición del asunto, ¿no? Claro. La misma edición está mucho más cuidada. Inclusive el formato de los cuadros y de las páginas está más adaptado a cómo se ve un manga en realidad que como estaba antes. Sí que tienen que comprar, no tienen excusa. Si ya la compraron, tipo, la otra edición es edición tipo coleccionista. Sí, llevó mucho trabajo. Sí. En total creo que son como unas 140 páginas, creo que tuve que reeditar de cero, o sea, en ese sentido. Pero considero que el producto final quedé satisfecho y bueno, espero que lo puedan disfrutar y les guste. El nombre Sayani, en realidad, perdón. como a mí me dicen Sayani, está bien, quedó como incorporado. Es en realidad yo tenía el personaje ya creado y tenía que buscarle un nombre. El primer nombre que yo le había inventado y que quería que fuera sería Buyunusa, que fue una charrúa que existió, pero el perfil de Buyunusa no se adecuaba para nada a mi idea de Sayani como personaje. No era lo que yo quería contar y se iba demasiado de la historia del personaje en realidad, porque fue una charrúa que existió realmente. Sayani es ficticia. Y lo que hice básicamente fue ponerme a buscar nombres, creo que es en guaraní me parece,
Y lo vi, Saiyajin, me gustó y básicamente lo incorporé. No hay más ciencia que eso para el nombre. ¿Y por qué los charrúas? Los charrúas porque me parece que se habla muy poco de ellos, o sea, hay muy poca información de los charrúas, hay poca información en general, si uno quiere buscar. Sí. Y se habla mucho de Uruguay como la garra charrúa y todo eso, pero en realidad fueron muy silenciados en la historia en general, o sea, salvo sacando al lado de las masacres que hubieron hacia los charrúas, yo creo que también fueron silenciados en la historia en general, o sea, es como que no aparecen mucho, están como muy de fondo. Y mi idea era como incorporar, o sea, hacer una historia en base a ellos, ficticia obviamente, ¿no? Basado todo en ficción, Sí, claro. pero con ciertos rasgos, que tuve que investigar para más o menos ver cómo era el asunto y bueno, incorporando cosas también de otras tribus nativoamericanas. Porque a mí me gusta mucho el tema de las tribus nativoamericanas, perdón, en general, y quería hacer algo relativo a eso, de esta tierra, como bien dicen, de lo que hoy es Uruguay. Y me interesaba darle un poco de voz a esa etnia, ¿no? que estaba como está silenciada, tan opacada por la historia y los procesos de colonización. Sí. Y toda una tragedia que hubo detrás. Claro. ¿Tú tenés ancestros charrúas? Que yo sepa no, al menos. Sí tengo gente conocida que estoy casi seguro que tiene descendencia charrúa. Pero te sentís conectado. Me siento conectado con el tema, sí, totalmente. Y bueno, me interesó hablar sobre ellos. Siempre, aclaro por las dudas, desde una temática ficticia y muy basada en el shonen, la historieta, el manga shonen, que es mucho de peleas, acción y esas cosas, ¿no? Muy exagerado, pero respetando ciertos rasgos. Cierto contexto, capaz. Claro, cierto contexto, tanto histórico como de la tribu en sí. Claro, porque lo que haces es crear ficción sobre un parámetro histórico, o sea, haces un marco histórico y ahí creas ficción. ¿Por qué elegiste eso? Claro. ¿Por qué elegiste hacer eso? Yo lo elegí porque a mí, si bien no soy un gran ilustrado en historia para nada, sí me gusta la historia en general y me gusta la historia del Uruguay. Desconozco un montón en realidad, pero me interesa. Y lo elegí porque muchas historias que yo consumo también hablan de contextos históricos de sus propios países. Sin ir más lejos, en manga por ejemplo, hay muchas historias que a mí me encantan, que están, como quien dice, hechas dentro de un contexto histórico, sin ser algo documentativo, ¿no? Sin ser como un documental o algo que sea a rajatabla fiel, sino que son personajes y una historia aparte incluida dentro de ese contexto. Claro. Y eso es lo que yo buscaba hacer, una ficción que esté incluida dentro del contexto de la banda oriental, luego de las invasiones luso-brasileñas, en la época de la Cisplatina, por ahí 1820 y algo. Pero que fuese solamente el contexto donde se introdujeran los personajes. Sí, claro. Y que la historia no fuera un documental de la historia en sí, sino que fuera una ficción completamente nueva desde cero, en base a eso. Claro, estábamos hablando antes de la entrevista, estábamos pensando en la libertad que te deja, ¿no? Claro. De movimiento, porque cuando uno agarra historia, agarra narrativas que son ajenas, o sea, narrativas que son hechas por diferentes líneas de poder, o el vencedor siempre es el que cuenta la historia, ¿no? Exacto. Entonces cuando uno agarra ficción, uno tiene la capacidad de crear y ser uno mismo el creador de una nueva narrativa, una nueva forma de pensar sobre un acontecimiento histórico, ¿no? Sí, totalmente, y es más o menos lo que yo quería transmitir y quiero hacer en la obra. O sea, se van a encontrar con acontecimientos en este tomo en particular que no son históricos de per se, o sea,
son como Histórico. son como, a ver, temas que pasan dentro de ese contexto histórico, pero no narran un hecho histórico. Claro. De por sí, a eso me refiero. Y nada, me gusta esa forma de narrar, y también yo considerarme que no soy historiador y no Sí, soy no tampoco estás sometido al rigor. Claro, no quiero estar sometido a ese rigor histórico de estar haciendo. Porque charrúa no usan pluma, no sé qué. Claro, O este exactamente. chaparrado no es exactamente histórico porque yo encontré una tumba que Sí. Artigas no tenía tal patilla en tal año. Claro, y los charrúas no se transformaban en pumas ni nada de arriba de toro. ¿Nunca se transformaban en puma? Estás diciendo, Claro. estás jodiendo. Pero bueno, me gusta la libertad que da para la ficción. Claro. Entonces, Y además la ficción acerca más también al público, ¿no? Claro. Al público actual a veces. sí. Porque la ficción tiene tanto peso emocional, si uno se da cuenta. Si uno se pone a ver, hay mucho peso, con mucho sufrimiento detrás de todo, sobre todo en la época de las colonias. Sí. Entonces, si uno puede sacarle un poco eso y darle algo más actual, la gente se acerca mejor a un tema. Sí, me parece. La gente más joven, digo, nadie vivió la época de las colonias, tipo, todos muertos, obviamente, ¿no? Sí, Pero claro. ancestralmente la memoria queda, Ujú, claro. ¿no? Sí, Y a poder dar como una nueva integración energética a ese asunto es como que te da Sí. un nuevo aire, ¿no? Me gusta, sí, claro, exactamente. Es como un nuevo aire y es como contar algo nuevo en base a algo que existió. Claro, eso usa acá, como habías dicho, mucho del manga. Que, Sí, que sí. en Japón es un género que se hace hace mucho tiempo. Y se usa en mucho. Estados Unidos también, por Sí, ejemplo, y otros sí, países sí, sí. también, pero En ya Japón tuvo- particularmente. Claro, tú tuviste tu influencia de Japón. Sí. Mis influencias principales son el anime y el manga. O sea, si bien hoy en día consumo todo tipo de historietas porque me gusta la historieta en general, el manga sin duda desde mi adolescencia, no voy a decir de mi niñez porque en mi niñez miraba anime por la tele nomás, lo que veía en el anime estaba en historieta, eso me voló la cabeza y bueno, me influenció completamente en lo que hoy en día es mi estilo y mi forma de narrar. ¿Cuáles fueron tus influencias más grandes del manga? Mis influencias más grandes, la influencia más grande de todas, sin dudas, es Rurouni Kenshin, de Nobuhiro Watsuki, al cual no hablo mucho como persona para nada, pero su obra sí tengo que decir que me marcó tremendamente. Me encanta, o sea, me encantó la forma en la que él adaptó una historia con personajes dentro de un contexto histórico de Japón. Porque la historia transcurre en la época de Tokugawa, que Sí. es el periodo de 1800 por ahí, ¿no? Creo que sí, creo que era por ahí, o la Googleela. la Meiji, La era Meiji, La era a Meiji. partir Sí, de dejar a Tokugawa empezar a de Meiji. Sí, y bueno, me influenció un montón Kenshin por eso mismo justamente, o sea, el hecho de que hablara sobre la historia japonesa sin hablar de la historia japonesa, o sea, porque no era concretamente hablando sobre un hecho en particular o sobre personajes históricos en particular o próceres, sino que era personajes ficticios inventados metidos dentro de ese contexto que era lo que le daba movimiento a la historia, ¿no? Eso me encantó y hasta me hizo, por mi parte, empezar a investigar sobre ninjas, sobre samuráis. Sí, a mí también me acuerdo cuando lo vi, me despertó como un interés sobre Claro. la época contextual de Claro. la historia. Sí, y a pesar de ser una ficción, ¿no? A pesar Porque completamente de ser es una ficción. ficción completa, o sea, pero aún así me despertó ese interés y bueno, a partir de ahí, después otra influencia que tuve, similar a Kenshin, es La Espada del Inmortal de Hiroaki Samura. Es un manga que también es de samuráis, ninjas y estilos de artes marciales de esa época. El arte de Samura la verdad que es una hermosura, pero salvando eso me interesó también mucho porque estaba ambientada también en la historia, en esa época histórica, pero dentro de la ficción, ¿no? Claro. O sea, y también tocaba de lejos ciertos acontecimientos históricos, pero no se involucraba per se, ¿no? Y la historia se centraba más en el desarrollo de los personajes y mostrar cosas de la cultura japonesa de esa época. Y bueno, me marcó mucho también. Junto con Genshin son dos de mis influencias más grandes.
Luego, bueno, Shaman King. sí, Shaman King es otro manga también que me encanta, aparte de ser un shonen que me encanta. Me gustó porque toca también el tema de los nativoamericanos, ¿no? El personaje y su hermano, el antagonista, y tanto la familia del personaje están hechos como personajes nativoamericanos también, y ahí fue que tomé también muchas cosas de los diseños del personaje que me gustaban, las incorporé a Crónicas de Saiyajin, porque como bien dije, en Saiyajin yo incorporé detalles de montones de culturas nativoamericanas, porque de los charrúas en sí, o sea, no había mucha información en eso, y hacer una ficción me permitía un poco jugar con eso. Claro, te permite incorporar también lo personal, ¿no? Sí. Que a veces, si uno agarra un contexto histórico, no puede, o sea, un contexto histórico más realista, no puede jugar tanto con cosas que uno quiere poner en el presente, Claro. o modismos, o formas de cómo se visten los personajes, o Sí. lo que sea, ¿no? Sí. Uno no tiene tanta libertad para moverse en una obra hiperrealista. Está muy bueno como algo informativo, pero te limita un montón, y yo, como al no ser historiador y solo gustarme un poco la historia, jugar con esta ficción me daba mucho más libertad y plasticidad a la hora de moverme, ¿no? Porque además muchas cosas se pierde también, uno no sabe del todo cómo fue la sociedad cómo fue la cultura charrúa. No, o sea, hay relato histórico, hay oralidad, Sí. pero quién sabe realmente. O sea, Claro. mismo de historia que está narrada, ya siempre se narra desde el punto de vista, ¿verdad? Sí, siempre. Nunca se sabe bien cómo es. Entonces uno en la ficción tiene esa puerta abierta, Claro. para poder incorporar un poco también de un sentir más allá de lo anecdótico, Sí. del cuento, ¿no? De la narrativa. Claro, yo creo que tenés ciertos como márgenes los cuales tenés que respetar, sí, dentro de ese contexto, pero si vas a hacer una ficción no tiene por qué ser todo exactamente fiel a lo que fue, en realidad te da esa libertad. ¿Y habías desarrollado este gusto por la historia en tu infancia, en tu adolescencia? En mi adolescencia un poco sí, me empezó a interesar, si bien no me encanta, me interesa, y me interesaba también el tema de los charrúas, ¿no? Que bueno, empecé a investigar de a poco, a ver por qué había tan poca información, ¿no? Mismo en el liceo, cuando vimos historia uruguaya y todo ese tema. Y bueno, de ahí más o menos nació la curiosidad. Siempre me gustó también las historias de campo y bueno, todo la parafernalia que tiene eso, ¿no? Y habías comentado que también tenías experiencia de películas, el cine uruguayo. Sí, sacando el tema de las historietas, del manga en sí, una película que me influenció mucho fue Artigas la Redota, que me parece una película genial y se la recomiendo a todos los que no la haya visto. Me encantó, la primera vez que la vi, la fui a ver al cine inclusive, me acuerdo, y me voló la cabeza, me encantó. Sí, está buenísimo. Me gustó mucho cómo está narrada, cómo está hecha, y también me sirvió como inspiración para crear a los personajes que son los cronistas españoles. Que, salvando las diferencias, que en Artigas la Redota hay un cronista español, una especie de cronista, que en realidad lo mandan a matar a Artigas. Me gustó esa idea de que un extranjero podía tener su propio punto de vista y narrarlo desde afuera, sobre lo que veía en ese entorno, ¿no? Y bueno, para contar un poco la historia de los charrúas y como las crónicas, como dice el título, me gustó la idea de que fueran españoles, los cuales tuvieran ese choque cultural, ¿no? Claro. Contanos un poquito para ir cerrando, Sí. sobre cómo naciste vos como artista. ¿Cómo nació Yayone? Yo como artista, bueno, arranqué a dibujar, creo que como muchos, desde muy chico, apenas tenía conciencia, agarré un lápiz y una hoja, crayolas, y empezaba a dibujar. Trataba de replicar mucho las historietas que yo leía, que en el momento era Paturuzú, Condorito, muchas más del estilo, Mafalda también. Estaba muy metido también en el tema cartoon, miraba mucho dibujo animado y me gustaba mucho ese estilo, ¿no? Y trataba con personajes míos inventados en sí,
crear historias parecidas, ¿no? Usaba, me acuerdo, cuadernos de hoja lisa para hacer las historietas, los cuales pude encontrar algunas hoy en día, las tengo como reliquias. Y bueno, siempre me gustó mucho la historieta de ese lado y bueno, la fui haciendo. Durante la adolescencia, sí me empecé a interesar un poco más por la ilustración, hice algunos cursos de dibujo, pero ninguna carrera en sí estrictamente profesional, o sea, no estudié Bellas Artes. Fuiste autodidacta. Fui más autodidacta que otra cosa. O sea, llegaste a tu estilo tan perfeccionado solo. Bueno, sí, siendo autodidacta. Nada más. O sea, sí, tomando de todos lados un poquito, ¿no? De todas las cosas que me gustaban, un poco de acá, un poco de allá, y haciendo un mejunje para crear más o menos lo que hoy es mi estilo, y bueno, y seguir contando historias en base a eso. Trabajé también para publicaciones independientes afuera de Estados Unidos. Me inicié, como quien dice, profesionalmente, por así decirlo, como asistente, como pintador de Matías Soto, que es un dibujante uruguayo. Saludos, Matías. Saludos a Matías. Arranqué con él como un tintador, y eso me sirvió también para darme cuenta de cómo se manejaba todo el tema de trabajar haciendo historietas, ¿no? Y después, bueno, si bien me gustó la experiencia y me sirvió mucho para crecer, yo quería seguir contando historias propias, ¿no? O sea, incorporé también esa experiencia al hecho de poder hacer historias mías. Claro, es como que uno le nace la necesidad de contar sus propias historias. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va de la mano, sí. El hecho de que te gusten hacer historietas. No tenés por qué ser buen guionista, porque yo creo que guionista también es como una profesión que se hace aparte también. Puede ser las dos cosas a la vez, pero yo creo que todos los que nos gustan las historietas tenemos como esa necesidad de querer contar lo nuestro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Les contamos que pueden conseguir Crónica de Saiyajin en el Instagram de Powa Comics, y en Facebook también, bajo el mismo nombre de Powa Comics, y en Mercado Libre, y también los eventos que vamos, por supuesto. Cualquier cosa, si no encuentran los links o tienen cualquier duda, nos pueden mandar un mensaje. Sí. Y también pasar a tus redes, yo. Sí, actualmente la que más estoy usando es Instagram, que es Instagram /Yayo Arellano Artwork, o me pueden encontrar también en DeviantArt como Yayo Arellano, o en Facebook, que casi no uso la página de Facebook, como Yayo Arellano Art. Y bueno, muchas gracias ya de por sí adelantado a los que compren el cómic. Espero que les guste y que les interese un poco del tema, ¿no? O sea, para investigar. Y bueno, nada, espero que lo disfruten. Gracias a todos por acompañarnos.